William Carey era uno de los 3 hijos que los señores Carey conformaban como familia. Eran 2 hermanas y William Carey. Él tenía más o menos 8 años cuando empieza esta historia, y cuando él tenía 8 años, su papá trabajaba haciendo ropa o haciendo hilos para hacer ropa o para hacer telas. Pero vivían en una casa muy pequeñita y ahí tenían que vivir todos juntos. Entonces, una vez su papá, buscando trabajo, encontró la oportunidad de ser maestro en una escuela, y en ese tiempo los que trabajaban como maestros de las escuelas vivían en una casa que estaba junto de la escuela. Entonces William Carey estaba muy feliz porque ahora la casa donde iba a vivir estaba muy grande. Podía tener un solo cuarto para él, y sus hermanas igual, y sus padres de la misma manera, los señores Carey. Estaba muy feliz por eso. Ya desde antes él tenía algunos pajaritos que le gustaba tener en jaulas, que él las hacía, que les daba de comer, y también coleccionaba huevos de diferentes tamaños y colores de las aves que le gustaban. Y conocía también mucho acerca de sus nombres. Su papá le dio permiso de que tuviera estas cosas en su cuarto. Entonces ahora ya en su nuevo cuarto, que es la figura que nosotros tenemos allí, tenía muchos pajaritos de diferentes tipos, y cuando él tenía esa oportunidad de tenerlos, él estudiaba cómo se llamaban científicamente cada uno de estos animales. Tenía más grande, había hecho grande su colección de huevos de colores de diferentes tamaños. También tenía muchísimas plantas. Era conocedor de todas las plantas que había alrededor. Y él también le gustaba llegar a donde estaban los nidos de las aves. Eso significaba que tenía que subirse a los árboles para tener todo tipo de huevitos, y también de los animales o de los huevitos que ya habían explotado o ya habían nacido los pequeñitos. Entonces se los llevaba para tenerlos en jaulas. Llegó a ser conocedor William Carey de cada uno de los pajaritos que vivían alrededor. Y no solamente de esos, sino también de otros animales. ¿Sabes qué tenía también en su colección ahí en su cuarto? Tenía víboras, tenía tarántulas, tenía insectos, tenía lombrices de todo tipo, y su papá y su mamá lo alentaban para que él tuviera más, pero había una condición. ¿Te imaginas lo que representaba cada día darles de comer a todos estos animalitos y regar las plantas que él tenía? Bueno, su papá y su mamá le dijeron: tienes que trabajar, y él se levantaba y se iba entonces al campo, les buscaba lombrices a sus pajaritos, ya sabía cuáles les gustaban más, o bichos, y entonces se los daba, y a las plantas las regaba. Cuando una persona llegaba a la ciudad donde él vivía, que era Inglaterra, y preguntaba cómo se llamaba esa planta, le decían: vete con William Carey, él te va a decir todo lo que tú necesites. Un día, él siempre quiso tener un pájaro que no lo tenía en su colección. Le faltaba ese pájaro, pero estaba en un árbol y había hecho su nido allí en un lugar donde él conocía. Entonces se subió al árbol y ya casi lo estaba teniendo para quitarle los huevos cuando, ¿qué crees? Se resbaló y se cayó. Llegó al suelo y no se pudo levantar. Lo ayudaron después y se fue a su casa adolorido de la espalda. Él estuvo muy grave varios días en su casa. Pero cuando él se recuperó, entonces ya podía caminar mejor, ya estaba en las condiciones para poder ir otra vez, y sin decirle a su papá y a su mamá que lo cuidaron durante estos días, entonces él se volvió a subir al árbol. Y ahora sí tuvo mucho cuidado, y entonces bajó los huevos que le faltaban en su colección, y llegó con su mamá y le dijo: mira, mamá. Y la mamá se sorprendió y se asustó mucho. ¿Cómo? ¿Otra vez te subiste al árbol? ¿Y si te vuelves a caer? Y le dijo: no, mamá, tuve más cuidado, pero no podía yo quedarme sin terminar este trabajo que yo tenía que hacer, conseguir estos huevos. Estos son muy especiales. Entonces ahí lo tenía.
su mamá y su papá se dieron cuenta que él era alguien especial, que lo que empezaba lo terminaba. Y así fueron entonces esos días muy felices para William Carey, porque vivía en el campo, porque estaban sus hermanas también con él y sus padres, y su papá estaba dando clases allí junto de su casa en la escuela, allí en la villa donde ellos estaban. Era un lugar hermoso, donde había pasto, había árboles, y él entonces podía salir todos los días a recoger el alimento, y en las tardes les limpiaba las jaulas a sus pajaritos. Nada estaba sucio, no olía nada mal, porque él se responsabilizó delante de su papá y de su mamá de hacer esta tarea. Pero llegó el tiempo en que William Carey cumplió 12 años y estaba muy contento, pero en ese tiempo él tenía que decidir a qué se iba a dedicar toda la vida. Entonces le dijo a su papá: ¿te imaginas? Él siempre estaba en el campo, él siempre estaba en los árboles, le gustaban los animales, conocía todos los nombres de plantas y animales y de bichos. Entonces, ¿qué crees que él escogió? Él le dijo a su papá: papá, yo quiero ser jardinero. Y le dijo: ¿sí? ¿Estás seguro que quieres ser jardinero? Sí, sí lo quiero hacer. ¿Toda tu vida entonces vas a ser jardinero? Claro que sí, tenía que hacer esa decisión para toda su vida. Empezó a trabajar. Y todo el día tenía que estar en el sol, y si llovía, pues tenía que estar también allí. Ese era su trabajo. Fue muy duro también porque sus manos no estaban acostumbradas a tomar la pala para sembrar, para cortar las ramas que ya estaban creciendo, podarlas. Y él entonces dijo: bueno, este trabajo es muy duro, pero yo tengo que seguir. Así estuvo 2 años. Pero sabes, por el calor, su mamá le dijo: estás muy quemado. Entonces su mamá le dijo: te voy a regalar un sombrero. Y le puso su mamá un sombrero, y así se iba a trabajar. Él tenía 12 años. Al mismo tiempo, su papá también le enseñaba un poco más acerca de las flores, de la jardinería. Y le dijo a su hijo William: este trabajo es muy duro, hijo. Y le dijo: sí, lo sé, ya lo estoy viviendo. Por tanto sol, a William Carey le salieron unas ronchas, y toda la espalda y el cuello, la nuca, tenía unos granos que le daban mucha comezón y que no podían controlarse el ardor. No podía dormir por las noches por el ardor que tenía. Se componía un poquito, le ponía a su mamá un poco de crema para que se pudiera aliviar, pero él otra vez llegaba el calor, y aunque se protegía con su camisa y su sombrero, él seguía teniendo esos problemas tan fuertes. Llegó el momento en que le dijo a su papá: papá, estoy muy mal, ya no aguanto, me voy a descansar. Y entró a la casa y se durmió, y su papá lo vio, y su mamá, que estaba realmente muy mal, pero muy mal. Y le dijeron: yo creo que hasta aquí llegas, no puedes continuar, porque no puedes estar toda la vida sufriendo por el sol, por tu piel, que es muy delicada. Pero él dijo: no, yo lo que empiezo lo tengo que terminar. Estuvo un tiempo así, hasta que llegó a los 12 años, pero le dijo entonces a su padre: no puedo más, quisiera, pero yo ya no puedo más. Y su papá le dijo: está bien, pero ahora que ya tienes 14 años, necesitas tú buscar otra actividad, otro oficio para que tú puedas con él trabajar. Y los dos decidieron que lo mejor sería que fuera a trabajar como ayudante del zapatero. Había un zapatero cerca de su casa, y entonces fue a verlo. El señor se llamaba Clark Nichols. Él era el maestro, y le dijo: si vienes conmigo, tienes que hacer un compromiso. Son 7 años que tú tienes que estar para que yo te pueda enseñar todo lo que yo sé, y después tú empieces a trabajar tu propio negocio como zapatero. Ya estaba en una casa, ya no le daba el sol, entonces él pudo hacer esa actividad. Primero su papá tuvo que pagarle al señor Nichols para que él pudiera ser el aprendiz ahí en su casa. Y empezó así a trabajar como ayudante de zapatero. Le gustaba hacer esa actividad. Y también había un joven que se llamaba Juan Ward. Él era ayudante también del zapatero, pero ya tenía más años. Y William Carey no era hijo de Dios. Su papá y su mamá sí lo eran.
tampoco sus hermanas lo eran. Pero Juan, su amigo, el ayudante también del zapatero, del maestro, del oficial zapatero, él era hijo de Dios. Y vio que William Carey no era hijo de Dios, no tenía a Jesús en su corazón. Entonces él le empezaba a decir mientras trabajaban y cuando comían, le empezaba a decir acerca de Jesús y de lo feliz que él se sentía de ser hijo de Dios y de tener a Jesús en su corazón. Le dijo que él era, le dijo Juan a William, yo era pecador y no podía con mis pecados. Y tú necesitas también recibir a Jesús. Y le dijo el versículo de Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también le dijo que no había justo ni aun uno. Le dijo que no había alguien en la tierra que no hubiera hecho un pecado. Y cuando todo esto lo escuchaba William Carey, él decía, pero yo no soy tan malo. Yo no hago las cosas, yo todavía no necesito un salvador. Y siguieron trabajando allí un buen tiempo. El señor Clark Nichols era un señor muy estricto, pero les enseñaba muy bien y los trataba muy bien. Era una persona ya grande. Y un día el señor Nichols le dijo a William Carey, necesito que vayas al pueblo, necesito que vayas a una tienda para comprar clavos, para comprar pegamento y para que compres cuero, para que sigamos nosotros haciendo los zapatos. Y le dio dinero. Entonces William fue y entró a la tienda y pidió lo que el señor Nichols necesitaba para seguir trabajando con los zapatos. Pero vio William unas cosas que no podía dejar de tener. Quería una navaja y quería por ahí algunas otras cosas. Entonces, cuando le dijeron cuánto era lo que tenía que pagar por la navaja más las otras cosas que tenía, era una cantidad que pasaba el dinero que él llevaba. Entonces se le ocurrió una gran idea. Dijo, el señor Nichols me dio para que yo comprara esto. Voy a comprar menos. Entonces tomó una parte del dinero que llevaba para pagar lo que él iba a comprar. Y eso se llama robo. Él dijo, ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando llegó entonces a la casa del señor Nichols, del zapatero, dijo, ¿qué voy a hacer? Se acordó que allí donde él estaba había una moneda igualita a la que él había tomado, pero no era de plata, como la que le había dado el señor Nichols, sino era de cobre. Pero dijo, no se va a dar cuenta, es igualita, solamente que no valía nada. Y él la puso como cambio de lo que él había comprado en la tienda. Cuando el señor Nichols lo llamó y le dijo, William, ¿cómo te fue en la tienda? Y le dijo, muy bien, ya compré lo que usted me dijo. Y entonces le presentó y le dijo, este es el cambio. Cuando el señor Nichols vio el cambio, él tenía muy buena vista, aunque ya era grande. Y le dijo, William, ¿qué es lo que pasó con esta moneda? Esta no es verdadera. ¿Qué pasó? Y William entonces inventó una mentira. Y le dijo, no sé, así me la dieron allá en la tienda. Pero el señor Nichols se dio cuenta que William estaba mintiendo. Y le dijo, lo que tú hiciste no está bien. Y necesita un castigo. Necesitas saber que lo que acabas de hacer es que me robaste. Él sabía la verdad. William Carey no pudo engañarlo. Y se sintió tan avergonzado William, se sintió tan mal de haberle fallado a su maestro, de haberle robado y de haberle mentido. Y no le dijo la verdad. Entonces también William le dijo, si el maestro zapatero le dice a mi papá lo que yo hice, mi papá se va a sentir muy triste, se va a sentir avergonzado de mí. Entonces pasó un tiempo y al otro día lo llamó el señor Nichols a William Carey y le dijo, lo que tú hiciste estuvo muy mal. Pero, ¿sabes? Yo te voy a perdonar. Y voy a olvidar lo que tú hiciste. Pero quiero pedirte que nunca más lo hagas. Y él se sintió agradecido. Sintió que estaba bien lo que él iba a hacer porque su papá nunca iba a saber de esto. Pero yendo al lugar donde él dormía, se acordó de su amigo Juan Ward, que le había dicho que
necesitaba a Jesús en su corazón porque había hecho cosas que no estaban bien delante de Dios, pero que había alguien que se llamaba Dios que lo amaba y que su Hijo Jesucristo vino desde el cielo y dio su sangre para perdonar sus pecados y que sus pecados estaban ya perdonados cuando Él murió en la cruz. Solo le faltaba recibirlo en su corazón y se acordó del texto que le dijo Juan Ward. Entonces, esa misma noche, William Carey se arrodilló en su cama y allí le dijo a Dios: Dios, gracias porque me amas, pero he mentido y he robado y me siento muy mal. Sé que de esa manera no te podré ver, pero también mi amigo Juan me dijo que tú mandaste a tu hijo para dar su sangre en la cruz y perdonar todos mis pecados. Yo quiero pedirte, por favor, que entres a mi corazón y que limpies todos mis pecados. Yo quiero ser tu hijo. Quiero darte gracias porque moriste en la cruz y ahora quiero ser un hijo tuyo y quiero conocer ahora. Y le dijo estas palabras: antes, desde pequeño, yo conocía a todos los pájaros y me encantaban, y también todas las plantas y todos los insectos y todas las arañas, y las conozco. Y mi papá ahora me enseñó latín y me gusta el latín. Pero todas estas cosas estaba yo adorando y me gustaban, pero son las cosas que tú creaste. Ahora, Dios, ayúdame a conocerte a ti que eres el creador de todas las cosas. Ya no quiero conocer a las criaturas y a las cosas que tú hiciste, sino ahora te quiero conocer a ti. Ayúdame a conocerte. Y dijo amén. Desde ese momento, Juan entonces permitió que Jesús entrara a su corazón y ya era hijo de él. Ahora la vida de Juan cambió. Entendió cómo su amigo Juan estaba siempre feliz y en paz y trabajaba contento y no le preocupaba nada porque sabía que Dios lo cuidaba y que el soberano Dios estaba con ellos. Se sintió muy bien. Juan creció. Ya le faltaba poco para graduarse. De los 7 años, ya tenía 20 años más o menos, ya le faltaba poco, o tal vez 19 por allí, le faltaba 1 o 2 años para graduarse como zapatero, pero el señor Nichols falleció, murió. Entonces tuvo que buscar William Carey otro maestro zapatero y lo encontró. Este zapatero tenía su esposa y 4 hijos pequeños. Siguió trabajando con él. William se casó y ahora ya tenía que trabajar más porque no solamente tenía que mantenerse él, sino también a la esposa que el Señor le había mandado. Entonces él dijo: tengo que trabajar muy fuerte. Empezó a trabajar con este segundo maestro de zapatos, pero ¿qué crees con él? Murió también el segundo maestro de zapatos. Entonces William pensó: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y sabes lo que sucedió? William hizo algo espectacular. Él se podía buscar otros maestros zapatero para que le terminara de enseñar, pero él dijo: no puedo dejar a la viuda de este zapatero y a sus 4 hijos pequeños. Entonces habló con la viuda y le dijo: yo también voy a trabajar y yo le voy a traer con mi esposa el dinero para que usted pueda mantener a sus hijos y usted pueda comer. Qué gran corazón tenía William Carey. Qué grande cambio había hecho Dios cuando él reconoció que había pecado y que Jesús había ya pagado sus pecados en la cruz. Él le recibió como su Señor y Salvador personal y eso cambió su vida. Pero llegó el momento en que ya no le alcanzaba el dinero. Además de hacer zapatos, él tuvo que pensar algo para poder aprender otra cosa como negocio y así mantener tanto a su esposa como la familia que él ayudaba junto con su esposa. Entonces dijo: ya sé, voy a tener una escuela particular nocturna. Y yo sé que hay muchas personas donde yo vivo que no pudieron ir a la escuela de pequeños y estoy seguro que ellos estarán felices de que les enseñe a leer y a escribir. Y así fue. Tenía entonces una escuela nocturna donde muchas personas iban y aprendían a leer y a escribir porque William Carey les enseñaba.
Pero en ese tiempo, desde que conoció al Señor Jesucristo, William Carey todas las noches estudiaba. Después de trabajar todo el día haciendo zapatos, entraba a su segundo turno y estaba en la escuela. Después llegaba a su casa con su esposa y se ponía a leer la Biblia. Y amanecía a veces leyendo la Biblia. Conoció toda la Biblia. Y dijo, ¿pero en qué idioma se escribieron esta Biblia? Y entonces le dijeron que había sido en hebreo y en griego. Él entonces dijo, bueno, yo ya sé latín, voy a empezar a estudiar griego. Y se le hizo muy fácil estudiar el griego porque ya sabía latín. Entonces él ya sabía ahora griego y cómo se escribió y estaba muy contento por esto. Llegó el momento en que estaba muy cansado. ¿Se imaginan el trabajo que tenía? Pero él le dijo, Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a saber que tú hiciste todas las cosas, pero no quiero que solamente las cosas me interesen que tú hiciste. Ayúdame a conocer más de ti. ¿Se acuerdan que esa fue la oración que hizo? Y entonces él, cuando ya era hijo de Dios, fue a buscar a sus hermanas y les habló del Señor Jesucristo, y sus hermanas también recibieron al Señor Jesucristo. Fueron las primeras 2 personas a que les habló del Señor Jesucristo y ellas aceptaron. Estaba feliz, y también su papá y su mamá. Un día estaba él allí dando clases y alguien le prestó un libro, y este libro en la noche, después de leer su Biblia, lo empezó a leer y eran los famosos, era un libro muy especial para él, Los viajes del Capitán Hook, James Hook. Esta persona escribió un libro y entonces William, además de leer la Biblia y estudiar el griego, él empezó entonces a estudiar o a leer este libro tan bonito. En ese libro, el capitán James Hook empezó a escribir los 3 viajes que él hizo por todo el mundo, y que él se dio cuenta de personas que vivían muy lejanas y también lenguajes que nadie conocía, y se dio cuenta que todas esas personas que vio él en sus 3 viajes no les hablaban del Señor Jesucristo. Mira, quiero enseñarte el mapa que vio William Carey, y aquí él vivía, en esta flecha roja, él vivía. Y entonces el libro del capitán Hook decía que en su primer viaje él fue por el Pacífico, que está aquí. Después hizo muchos viajes por el Atlántico, llegó también desde el Pacífico, pasó por la Patagonia y llegó a la Antártida. Hizo muchos viajes porque le pagaban que fuera para hacer esos viajes de reconocimiento. Y a William Carey le gustaba mucho la geografía. De hecho, sus amigos, cuando estaba en la escuela, le decían Colón, ¿verdad? El que descubrió de este lado de nosotros, porque le gustaba mucho la geografía. Entonces entendía perfectamente bien este mapa. Llegó a Sudáfrica y de ahí se fue hasta el Océano Índico, donde está la India. Y también el capitán Hook se fue a la parte norte de Australia y toda la parte de Asia. Conocía todos esos lugares. Y él escribió en su libro, yo estoy seguro que muchos van a tratar de descubrir allí donde yo fui para buscar oro o plata, otros para que sean famosos. Pero estoy muy triste, dijo el capitán Hook, porque estoy seguro que nadie va a ir a predicarles el evangelio. Él también era cristiano y él les hablaba a algunas personas, pero no a todas. Y entonces en su libro dijo, yo oro para que Dios pueda mover los corazones de otras personas. Y William entonces en su casa estaba leyendo, estaba estudiando lo que el capitán Hook, y entonces él volvió a orar y le dijo, Señor, yo voy a orar, voy a leer tu Biblia y voy a hablar contigo a través de la oración todos los días, y voy a orar por todos estos lugares que vi en los viajes del capitán Hook, porque alguien tiene que irles a predicar del evangelio. Y en ese tiempo, en 1700 o 1800, al inicio de 1800, había muy pocos misioneros en el mundo. Pero William dijo, yo tengo la responsabilidad de cuidar a la viuda del segundo zapatero que murió, que fue mi maestro, y a sus 4 hijos, y además a mi esposa. ¿Cómo puedo dejar todo esto? No tengo mucho dinero, no puedo irme.
Pero él dijo: Señor, yo pido para que tú mandes a alguien a predicarles allá a esos lugares. Hay personas que no nos entienden porque el capitán Hook dice que hay lenguajes que no entendía, que no podía hablar con ellos porque eran diferentes al inglés que ellos hablaban. Entonces William dijo: Señor, yo voy a orar. Yo no puedo, pero manda a alguien que sí pueda para que les predique de tu Hijo Jesucristo. ¿Qué crees que pasó? ¿Te imaginas qué Dios hizo para que Dios escuchara la oración de William Carey? ¿Tú crees que Dios escuchó la oración de que necesitaba haber misioneros para que fueran? ¿Tú estarás dispuesto también a orar y a leer la Biblia a favor de las personas que no conocen del Señor Jesús? ¿Qué crees que hizo Dios? Te lo voy a contar la próxima semana.